Haber hablado con su abuela había sido completamente esperanzador para Guillermo. Y no en el sentido de creer que iba a correr a los brazos de Samuel en cuanto lo mirara o que las cosas se iban a arreglar de inmediato. Simplemente quería pensar que no terminarían siendo enemigos como lo eran antes. Él ya no podía ver a Samuel de esa manera. Y si en un principio jamás se imaginó estar envuelto en una situación así, en ese momento tampoco podía imaginarse dejarlo de querer o sintiendo rencor hacia él. No le importaba ni siquiera la forma en que lo había tratado. No le importaba la forma en que le había dicho que no era suficiente. No podía estar enojado con Samuel. De hecho, estaba molesto consigo mismo por haberse permitido caer en eso. Él estaba perfectamente bien siendo ignorante. Aun cuando había estado con Linda, había estado completamente ajeno a lo que era enamorarse. Y eso estaba perfecto. Porque si algo es cierto, es que no te hace falta lo que no conoces. Ahora, lo que había antes de conocer de Samuel le parecía aburrido, sin gracia, carente de sentido y no sabía cómo iba a ser capaz de llenar ese vacío. Y peor sería ahora que tenía que volverlo a ver. Su abuela no aceptaba negativas, y después de mucho insistir, logró que Guillermo aceptara el dinero que le ofreció para pagar la mitad restante de su colegiatura, y de esa manera poder regresar a la academia. Le tomó un mes poder decidirse. Un mes en el que estaba perdiendo clases importantes. Se estaba atrasando muchísimo. Y si de verdad la música es lo que quería, no podía seguir perdiendo el tiempo. Por supuesto, estaba el hecho que le aterraba volver a ver a Samuel. No sabía cómo iba a reaccionar cuando lo tuviera de nuevo frente a él. ¿Y qué haría Samuel? ¿Lo ignoraría? ¿Pasaría de él como si nunca se hubiesen conocido? Y es que Guillermo aún no podía entender cómo es que todo había cambiado tanto. Y aunque todo había sido culpa de su estupidez, por pensar en largarse antes de afrontar los problemas juntos, también era cierto que todo eso había servido para darse cuenta la clase de persona que era Samuel. Un pequeño pretexto le hizo falta para sacar a relucir todo lo que pensaba de Guillermo. O al menos eso pensaba él. Había hablado con el director de la academia, explicándole la situación. Obviamente con las verdades a medias. Guillermo era un excelente estudiante y no hubo problema en dejarlo regresar. Más aún cuando regresaba con una buena cantidad de dinero para la administración. A Guillermo le iba a ser necesario trabajar más duro que nunca. Estaba a punto de llevarse a cabo la presentación de fin de año, con lo cual un nuevo problema surgía. Su presentación era en conjunto con Samuel, y además de que tendría que verlo obligadamente, ni siquiera sabía si él aceptaría de volver a tocar juntos. Y Guillermo lo entendía. No era justo para Samuel, quien probablemente tenía semanas ensayando arduamente, e incluso cada día, y cabía la posibilidad de que hubiese encontrado un nuevo compañero. Guillermo había regresado a Londres el domingo por la mañana. Ya había hablado de su regreso con Catalina, quien no podía ocultar su felicidad.
en el tiempo en que Guillermo no había estado, Cato se había vuelto una de las mejores amigas de Samuel. De hecho, la única. Y lo aún más sorprendente para Guillermo, se había hecho novia de Frank. Guillermo no pudo evitar soltar una fuerte carcajada después de terminar esa llamada en la que Catalina le contó que era la novia del mejor amigo de Samuel. ¿Quién lo hubiese pensado? No podía ni contar las veces que había sentido celos de ese chaval. Y ahora era el novio de su mejor amiga. El lunes había llegado, y con eso el regreso de Guillermo a la academia. No se podía decir que estaba nervioso, pero eso sería poco. Estaba con el corazón prácticamente a punto de salir por su boca, y se sentía estúpido. Llegó a la academia junto con Catalina. Ninguno decía nada. Quizá es que ambos querían hablar de lo mismo, pero ninguno se atrevía. ¿Qué pasaría cuando vieran a Samuel? Y para Cato, esto se había puesto incluso más difícil que antes. Ahora ambos chicos eran sus amigos. Y aunque a Guillermo lo había conocido prácticamente desde siempre, no podía ponerse de parte de ninguno de los dos. Deseaba más que nadie ajeno a ellos que las cosas se arreglaran. Quería verlos juntos. Eran perfectos juntos. Y trataría de hacer lo posible por ayudarlos. ¿A dónde vas? Guillermo vio cómo su amiga lo dejaba parado en medio del pasillo, para salir prácticamente corriendo a quién sabe dónde. Hay algo que tengo que hacer. Había perderse entre las personas que caminaban por el pasillo buscando su aula de clase. En ese momento no imaginó absolutamente nada, ni se adelantó a sacar conclusiones. Catalina era extraña de por sí. Seguramente iba a buscar a Frank para un besuqueo matutino. Así era ella, impulsiva. Lo que Guillermo no sabía es que Catalina iba a advertirle a Samuel que estaba en la academia. No quería que lo tomara desprevenido. En ese último mes, antes de fin de año, era únicamente para que cada uno de los estudiantes se preparara para el recital de otoño. Era uno de los eventos más importantes de la academia. A Guillermo le quedaba poco tiempo para estar listo, y todos los demás estudiantes le tenían semanas de ventaja. Ya había hablado con el profesor Thomas, así que decidió ir de una vez por todas al aula de ensayos. Imaginó que se encontraría con él, aunque no tan pronto ni de esa manera. ¡Pero qué mierda! Guillermo sintió como alguien se estrellaba contra él, justo cuando estaba por entrar al salón de ensayos. Lo siguiente que vio lo dejó sin aliento. No era la forma en que esperaba volver a verlo, pero ahí, mirándolo desde el piso, estaba Samuel, visiblemente sonrojado y avergonzado. Y a Guillermo aquella situación le pareció bastante familiar. No sabía qué hacer. No se levantaba y él tampoco hacía ningún intento por ayudarlo. Los segundos parecían eternos. ¿Debería dejarlo ahí y largarse como aquella vez Samuel lo había hecho? No, Guillermo no era tan cabrón. ¿Estás bien? Guillermo extendió la mano. No sabía por qué estaba haciendo eso.
pero no iba a dejarlo en el piso sin ayudarlo a levantarse. Esperaba que Samuel no rechazara su ayuda, porque si lo mandaba a la mierda una vez más, se iba a cagar en todo lo existente. Además que iba a sentirse realmente estúpido. Samuel levantó la mano con cautela, esperando que la amabilidad de Guillermo no fuera una broma y lo mandara a tomar por saco y dejarlo ahí tirado. Tampoco es que no se pudiera levantar solo, pero ya había permanecido tanto tiempo en el piso que aquello amenazaba con ser ridículo. En cuanto sintió la mano de Samuel rozando la suya, Guillermo no supo si aquello de ser amable con una persona caída había sido buena idea. Sintió como cada uno de los vellos de su piel se erizaba y como un escalofrío le recorría la columna. Samuel estaba sintiendo exactamente lo mismo. Guillermo dio un jalón hacia arriba. Aquel chaval no era muy pequeño, que digamos. Aún así, en unos segundos ya se encontraba de pie frente a él. Sus miradas se cruzaron, por fin a la misma altura. ¿Cuánto hacía que no estaban así? Quizá un mes era poco, pero para ambos, ese tiempo les había parecido una eternidad. Una eternidad llena de vacío por la ausencia del otro. Estaban tan perdidos en la mirada ajena, en silencio, con 1000 palabras atoradas en la garganta, pero sin fuerza para decirlas, que ni siquiera se habían percatado que aún continuaban tomados de la mano, hasta que la sensación de la cercanía empezó a picar en la piel con mayor ansiedad de la que habían sentido en su vida. La mano de Samuel se retiró inmediatamente del agarre, sintiendo como sus mejillas ardían y sus piernas temblaban. Ese, sin duda, era el momento más incómodo, extraño y aún así más esperado por ambos. Y ninguno de los dos podía armar alguna frase coherente, aun cuando tenían tantas cosas dentro de sí que querían decir. Pero las cosas no son tan fáciles como disculparse. O tal vez sí. Pero la mayoría de las veces lo que hacemos es complicar las cosas. Tenemos dos caminos, el fácil y el difícil. Nosotros elegimos aquel que está incluso más allá de lo difícil, donde las piedras y espinas hieren, donde el regreso es igual de doloroso. No es que lo que hubiese sucedido entre Guillermo y Samuel fuera tan malo. Incluso si se miraba con atención, era una soberana estupidez. Lo que había hecho Guillermo con Linda había sido un malentendido. Lo que había dicho Samuel, aunque probablemente había sido lo más doloroso, y aunque no se justificaba, había sido culpa de los celos y el coraje. Lo malo en todo eso no era el beso de Guillermo ni las palabras de Samuel. Lo malo era haberse dado cuenta que su relación no era lo suficientemente fuerte. Habían hecho falta demasiado poco para tenerlos a ambos tan dañados,
no habían sido capaces de superar su problema. El primero en su relación. Apenas las cosas se habían puesto un poco mal y todo les había estallado en la cara. Eso era lo realmente grave. Que no se habían mantenido juntos. Que su amor se había agrietado un poco. Se separaron un poco y se miraron de nuevo. Ambos estaban esperando que el otro dijera algo, lo que fuera. Me alegra que estén ambos aquí. La voz del profesor Thomas lo sacó de su burbuja, aquella en la que solo ellos dos entraban. Necesito que ambos se pongan al día con la presentación. Usted, Guillermo, se fue a no me interesa saber dónde, y a usted, Samuel, ya le dije lo que opino de su falta de atención. Aquello sí era realmente extraño. Si había algo que caracterizaba a Samuel era estar siempre atento a todas sus clases, al menos a las prácticas, y escuchar al profesor decirle eso hacía pensar a Guillermo que quizás Samuel también había sufrido, aunque sea un poco por su distanciamiento. Ambos entraron al aula de ensayo sin decir nada más. No estaban en posición de replicar. Incluso a pesar de lo difícil que sería, tenían que dejar a un lado sus sentimientos para concentrarse en sus presentaciones. No habían ido a esa academia para tener resultados mediocres. Los días pasaban, y con eso cada una de las sensaciones se intensificaba. No era como si, estando el día entero juntos, fueran a acostumbrarse a la presencia del otro. Estar de esa forma dolía. Para Samuel, tener a Guillermo frente a él era una tortura. Deseaba tocarlo, abrazarlo, besarlo. Era imposible creer que ese chico frente a él estuviese tan ajeno, cuando poco tiempo atrás ese mismo chico estaba debajo de él gimiendo su nombre. Malditos recuerdos. La ansiedad que cada uno de ellos sentía de tenerse tan cerca y no encontrar el valor de acercarse era increíble. A diario pasaban uno junto al otro, sin decir una sola palabra. Y también a diario, en más de una ocasión, alguno de los dos o ambos se quedaban con las palabras atoradas en la garganta, deseando decir lo siento. Pero Samuel era muy orgulloso y Guillermo no quería ser el primero en caer. El primero en evidencia de que estaba volviéndose loco. ¿Hasta cuándo van a estar así? Catalina no se cansaba de hablar con ambos, de decirles lo realmente tontos que eran al estar separados queriéndose de esa manera. Se notaba en la forma en que se miraban. Así como Catalina. La mirada de Samuel se clavó en ella de una forma no muy amable. Lo que deberías hacer es ir a molestar a tu amigo, porque yo estoy muy ocupado. ¿Mi amigo? ¿Es decir que tú no lo eres? Catalina estaba a punto de soltarle a Samuel una hostia en la cabeza. Sabes a lo que me refiero. Lo conociste antes. Tienes más obligación que yo de aguantarte. Samuel no se dio cuenta ni de dónde le vino el golpe.
¿Sabes, Samuel? Tienes mucha razón. No debería de estar perdiendo mi tiempo con un tío tan cobarde como tú. Y como siempre, Catalina tenía las palabras exactas para darle a Samuel, o a quien sea donde más le dolía. ¿Cobarde? ¿A quién estás llamando cobarde? Su ceño fruncido y su nariz arrugada le daban a entender a Catalina que lo que acababa de decir sí que le había calado. ¿A quién? Pues precisamente al tío que tengo enfrente de mí, ese que no es capaz de mandar a la mierda su orgullo por la persona que más quiere. No, querer no, a la persona que ama. Una sonrisa irónica salió de los labios de Samuel. ¿Y quién te ha dicho a ti que yo aún lo quiero? ¿Piensas que soy estúpida? Pues eso debes de saberlo tú. Los ojos de Catalina se abrieron como platos. Las cosas empezaban a ponerse peores. Y es que, si las discusiones entre Catalina y Guillermo eran intensas, las de Catalina y Samuel parecían la guerra. El orgullo y la soberbia de Samuel llegaban hasta las nubes, pero la obstinación de Catalina llegaba incluso más arriba. Estaba harta de verlos actuar como niños tontos, peleando porque uno le había robado al otro la paleta, haciendo la ley del hielo, ignorándose a lo bruto. Cosas como esas la cabreaban, sobre todo porque creían que podían engañarla a ella. De verdad, cosas como esa atentaban contra su inteligencia. Poco les faltaba para saltarse encima. Eres un estúpido, Samuel. Estúpido no solo por insultarme a mí, que solo trato de ayudarte, sino por tener esa maldita mente tan cerrada que no te deja reconocer lo que sientes. Quiero que te largues y me dejes en paz. La terquedad de Samuel llegaba a límites insospechados. Y es que en el fondo sabía que Catalina tenía razón. Y eso es lo que lo jodía más. Esto no solo se trata de mí. Te jode que te diga la verdad, ¿no? Pues no dejaré de hacerlo hasta que dejes de ser tan tonto. Y tienes razón. Esto no solo es de ti. El otro es igual de imbécil que tú. Catalina estaba en ese momento en que los problemas ajenos, sobre todo si son de amigos tan cercanos, te superan. Saber que podrían estar felices y no lo están, la hacía cabrear. Le importaba muy poco si estaba metiéndose demasiado en la vida de ambos. El trabajo de un verdadero amigo era ese: hacerte saber de una forma, de la que fuera, que la estabas cagando. ¡Maldita sea, Catalina, déjame en paz! El grito de Samuel se escuchó por toda la cafetería. ¿Qué mierda está pasando aquí? Oportuno como siempre, Frank apareció saliendo de quién sabe dónde. No sabía por qué estaban discutiendo. Lo único que sabía es que el tono de la voz de Samuel hacia Catalina no le molaba un pelo. ¿Me pueden decir qué problema tienen ustedes dos? Dile a la odiosa novia que tienes que me deje tranquilo. La expresión de molestia de Frank al escuchar aquellas palabras, aquellos gritos por parte de Samuel, se hizo evidente. Joder, Samuel, te estás pasando.
La voz de ambos empezaba a elevarse. Catalina empezaba a preocuparse. Estoy pasando. Solo dile a aquella que se deje de estupideces. El cabreo estaba ganándole a Samuel. Si bien era verdad que Catalina era bastante directa para decir las cosas, la forma en la que la estaba tratando tampoco era mejor. Considerando que él jamás había sido irrespetuoso con las mujeres, y que se podía decir que Catalina era la única amiga que tenía, que además lo único que intentaba hacer era ayudarlo. Pero escuchar nuestros errores quizá a nadie le gusta. Sobre todo, si está en nuestras manos mejorar las cosas y no lo hacemos. Maldita sea, Samuel, eres mi mejor amigo, eres mi hermano, pero no voy a permitir que te portes así con ella. Es mi novia, tienes que respetarla. Porque Samuel lanzaba palabras antes de razonarlas siquiera. Eso ni él lo sabía. Pero aquí iba una vez más a cagarla. Conociéndote, en unos días más ya tendrás una novia nueva. Pero mientras conservas a esta, ¡contrólala, joder! Frank no podía creer que Samuel estuviese diciéndole eso. Si bien era verdad que él antes cambiaba de novia cada semana, con Catalina era diferente. Por primera vez se había enamorado. Él sí había cambiado. No como Samuel, que seguía siendo el mismo cabrón. Expresándose de esa manera de Catalina, que además era su amigo, su amiga. ¡Hijo de puta! Frank jaló a Samuel por la camisa, hasta ponerlo de pie. En todo momento había permanecido mirando la mesa, sin dedicarle siquiera una mirada, soltando toda la mala hostia que le causaba su propia frustración. ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Golpearme? Pues venga, hazlo si te atreves. Catalina miraba atónita la escena. ¿Pero qué mierda estaba pasando? ¿En qué momento el consejo que le había venido a darle a Samuel para que se animara a hablar con Guillermo se había convertido en una pelea casi a golpes entre él y Frank? Se sentía culpable. Ellos dos eran prácticamente hermanos y estaban a punto de liarse a hostias. Y si bien ella no era el tipo de chicas que se pone a gritar como histérica cuando ve a dos tíos pelear, obviamente le preocupaba que pudieran hacerse daño. Y más allá del daño físico, le preocupaba el daño en su amistad. ¿Qué está pasando? Catalina escuchó la voz de Guillermo a sus espaldas. Giró para encontrárselo con esa mirada de preocupación tan típica de él. Por Dios, Guillermo, haz que se separen. Samuel y Frank estaban tan metidos en su pelea que ni siquiera se habían dado cuenta de que Guillermo estaba allí, siendo un espectador más, junto con las pocas personas que se encontraban a esas horas en la cafetería. ¡Vete a la mierda! ¡Pues vete tú, imbécil! Guillermo no sabía qué es lo que estaba pasando. De lo único que se daba cuenta es que esos dos terminarían por el suelo en cualquier momento. No se imaginó que quien terminaría en el piso era él. ¿En qué momento llegó tan rápido al lado de esos dos chavales? No lo sabía. Lo que sí sabía es que en el momento en el que vio las intenciones de Frank de lanzarle un golpe a Samuel justo en el rostro, no lo pensó dos veces y se lanzó como un héroe para recibir la bala. En realidad, no es que hubiese querido hacer
de aquello un patético rescate. De hecho, dudaba mucho que Samuel necesitaba ser protegido por alguien. Pero su acción había sido de esas cosas que se hacen sin pensar. Se había puesto en medio, y ahora ese golpe que era para Samuel había impactado justo en su nariz. Guillermo se encontraba en el piso debido al impacto que lo dejó sin equilibrio. Y su nariz rota por segunda vez.